Cuando la Guardia Civil comenzó a mirar con detenimiento la escena del crimen, no les cuadraba nada. Si había sido un robo, ¿por qué en el coche había una bolsa con dinero? ¿Y por qué la víctima conservaba todas sus joyas, que no eran pocas? ¿Cómo era posible que un hombre que había sangrado tanto por la nariz mientras estaba inconsciente no tuviera la ropa manchada? Aquello era raro. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso español bastante desconocido hoy en día, pero muy famoso cuando pasó hace más de 50 años. Fue un caso que involucró a la alta sociedad de la época y que se convirtió en el caso judicial español con el expediente más largo hasta ese momento. Fue además uno de los casos más mediáticos que se recuerda. Una historia muy complicada en la que hay implicada gente poderosa, millonarios y hasta un familiar de la familia Preisler. Un caso que levantó sospechas de todo tipo y las especulaciones más peregrinas. La verdad, sin embargo, tenía unas motivaciones muchísimo más mundanas. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 29 de abril de 1973, cuando Jaime Balet Herrero, empresario y exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza de 38 años, volvía, junto a su esposa Pilar Cano Peralta, de 38 años también, de pasar el día en Biarritz jugando en el casino donde les había sonreído la suerte. A las 11 de la noche decidieron parar el SEAT 1500 en el que viajaban para descansar. Fue entonces cuando, según la versión de los hechos que Jaime Balet mantuvo ante la Guardia Civil y el juez, el grito de su mujer le despertó y vio que alguien había abierto la puerta del coche y tiraba de ella hacia afuera. Cuando quiso reaccionar, recibió un golpe en la cara y quedó inconsciente. El hombre despertó una hora más tarde, un par de kilómetros más lejos del lugar del suceso, se levantó y, agitando un pañuelo ensangrentado, detuvo un SEAT 600 en el que viajaban unos jóvenes que bajaban de cenar en la venta de Ulzama y a los que les contó que les habían atracado y habían acabado con la vida de su mujer. Cuando la Guardia Civil llegó al lugar de los hechos, encontró 1000 incongruencias y datos que no terminaban de cuadrar. Él o los asaltantes se habían llevado las 100.000 pesetas que Pilar Cano transportaba en su bolso, pero no se habían percatado de que su marido tenía la misma suma en sus bolsillos y que también en el maletero del vehículo había una cantidad similar. Un dato que venía a decir que los ladrones habían actuado precipitadamente, sin registrar a fondo tanto al conductor como a su coche. Pero quizá lo más significativo fue que el médico que atendió las heridas de Jaime Balet pudo ver también las lesiones que le causaron la muerte a su mujer. Este médico destacó la hazaña con la que Pilar había sido atacada, algo que indicaba que más que robar, lo que buscaban los criminales era acabar con ella. ¿Y por qué los ladrones se ensañaron con Pilar Cano y dejaron con vida a su esposo y ni siquiera revisaron para ver si llevaba dinero consigo? Esa fue la primera incógnita que muy pronto llevó la sospecha a que todo el caso fuera una puesta en escena. A la vista de que el relato de Jaime Balet presentaba muchísimas lagunas e incongruencias, enseguida se convirtió en el principal sospechoso de todo lo que había pasado. Tanto es así que el día 4 de mayo, solo 6 días después del accidente, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, Andrés Fernández Salinas, dictó auto de procesamiento contra él y le mandó a la cárcel de Pamplona. Hasta que llegó el juicio pasaron más de 4 años y medio, en los que las investigaciones descubrieron una complicada trama en la que había unos cuantos implicados. 2 eran españoles, 1 filipino, que se largó a su país en cuanto vio que la cosa se complicaba, y 2 alemanes que no fueron extraditados. El juicio, que comenzó en septiembre de 1977, duró algo más de una semana y tenía un sumario de 2.500 folios, el más largo hasta esa fecha en España. Un juicio en el que se pidió la pena capital para Jaime Balet Herrero y su cómplice.
por haber planeado la muerte de su mujer, por la cual había pagado 2 millones de pesetas de manera que pareciera un atraco. El juicio levantó una gran expectación y ahí estaban todos los medios para cubrirlo. Uno de los que le prestó mayor atención fue la revista Triunfo, que en uno de sus resúmenes sobre las sesiones diría que durante las jornadas que se llevaban de vista, se habían dejado al descubierto la porquería provinciana que puede haber detrás de la respetabilidad aparente de un hombre de negocios de conocida familia, de abultada fortuna, joven y triunfador. En el interior de la audiencia de Pamplona, abarrotada de curiosos medios y familiares, estaban los dos acusados, siempre con las manos esposadas en la espalda, mientras escuchaban a los testigos, a los peritos, a los abogados y a los fiscales. A lo largo de esa semana se dieron a conocer los hechos que realmente ocurrieron aquel día de febrero, porque hasta ese momento en los medios se pudieron leer todo tipo de historias descabelladas que iban desde el contrabando al espionaje, cuando la realidad tenía bastante poco que ver con eso. La trama de esta historia comienza en 1970, cuando en la empresa familiar de los Ballet, Saica, una empresa papelera, entró a trabajar como secretaria de dirección Ana Álava Causapé, una chica de origen canario desenvuelta, ambiciosa y 15 años más joven que Jaime Ballet, quien por aquellas fechas tiene 36 años. Jaime Ballet había nacido en Zaragoza el 18 de octubre de 1934. Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón y aunque su afición eran los coches y lo que de verdad le hubiera gustado estudiar era mecánica, realizó estudios de mercantil, que por lo que he podido ver es algo que hoy podríamos equiparar a empresariales. A los 23 años es elegido presidente de la sección económica del Sindicato Provincial Textil, gracias a lo cual en 1963 es elegido concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que entonces se conocía como tercio sindical. Jaime era un hombre popular por el cargo que ocupa en el ayuntamiento. Además, participaba en rallies automovilísticos, tenía una emisora de radioaficionado en su casa y un aspecto fino de hombre jovial y deportivo, además de mucho dinero. En aquel tiempo, Jaime estaba casado con Pilar Cano y tenía 4 hijos. Os voy a leer lo que decían de él las crónicas de la época. Jaime Ballet era un hombre joven perteneciente a una familia burguesa, al parecer extremadamente ligado a la voluntad de sus padres, tal y como revela la carta en la que les comunicó su intención de separarse de Pilar Cano. Capaz de mantener indefinidamente una doble moral, la puritana de su vida pública y otra más flexible a nivel privado. Un joven industrial que utilizó a manos llenas el dinero de la empresa y de sus otros negocios para llevar un tren de vida costosísimo. Pero Jaime Ballet además forma parte de una clase social que explotó conscientemente la corrupción generada por el franquismo durante décadas. Su vertiginoso ascenso hasta puestos de importancia en el sindicato vertical y sobre todo en el ayuntamiento le permitieron participar en un festín del franquismo. Celoso de su apariencia honorable, no tuvo escrúpulo alguno en emplear su tiempo y su inteligencia en negocios que nunca hubieran salido a la luz de no ser por el crimen de Belate. Sus relaciones personales permiten adivinar que el circuito de sus negocios ilegales lindaba al menos con grandes negocios ocultos del franquismo. Esto es lo que decían de él los periódicos de la época, no lo estoy diciendo yo. Así que con esta definición os podéis imaginar al tipo de individuo al que nos enfrentamos. Jaime Ballet se había casado en 1959 con una joven que representaba otro tipo de burguesía fuertemente enraizada en Aragón, la burguesía rural terrateniente que tiene en los monegros su más alto grado de expresión e influencia. Y esto que os voy a contar de Pilar Cano, también lo dicen los periódicos de la época. Pilar Cano Peralta era miembro de una burguesía muy conservadora, menos emprendedora, más provinciana, y su conducta posterior lo expresará nítidamente. En el año 1970, Ballet ya llevaba 7 años como concejal de tráfico. En aquella época, bien porque se aburrió, bien porque fue investigado. Durante su mandato pobló de semáforos y señales toda la ciudad, había hasta bromas con aquello, tanto que el gobernador civil inició un expediente contra él para ver si se estaba llevando algún tipo de comisión por estas cosas. La investigación quedó en nada, pero vaya usted a saber, porque tampoco de verdad nos habríamos enterado si llega a pasar algo. Eran tiempos
un poco más opacos que ahora. En el juicio, de hecho, se presentaron 2 certificados, uno del secretario del ayuntamiento y otro del concejal que le sustituyó, en el que se subrayaba que no se habían advertido irregularidades, pero, como digo, vaya usted a saber. Bueno, pues claro, Jaime, después de haber cesado como concejal, el hombre se dedicaba a pasearse por la empresa familiar sin encontrar tampoco mucho que hacer. Y así fue como se fijó en Ana Álava Causapé, que, como os he dicho antes, era una chica de 21 años bastante atractiva, que trabajaba como secretaria de su padre. Ambos iniciaron una relación con la que Jaime estaba entusiasmado. Esto lo dicen todos sus conocidos, ¿eh? Y durante 2 años la estuvo paseando por Zaragoza sin cortarse mucho, hasta que, pasado este tiempo, su esposa se enteró, después de 2 años ya está bien, y, sobre todo, Ana quedó embarazada. Por todo ello, Ballet decidió mandar a Ana a Alemania, primero a una ciudad llamada Offenbach y luego a Múnich, donde Álava tiene a su disposición una cuenta corriente con 3 millones de pesetas. Estos 3 millones de pesetas, 18.000 euros, los he metido en la calculadora de inflación y me dice que serían alrededor de 410.000 euros a día de hoy. Así que penurias la chica no iba a pasar. Jaime vuela con frecuencia a Alemania, a veces en viaje relámpago de un día, para seguir manteniendo relaciones ejecutivo internacional secretaria de alto standing, y además le manda rosas semanalmente. Es muy romántico este hombre. Según un informe de la policía alemana, Ana abortó en una clínica de Offenbach, donde además, según este informe de la policía alemana, mantuvo relaciones con un estudiante de medicina llamado Wolfgang Locher. Esta dijo: vas a ser tú el único que tenga aquí una doble relación, de ninguna manera, y ella se echó un amante por su cuenta. Bueno, el caso es que cuando Jaime no puede ir a verla, le manda cartas muy amorosas en las que queda patente que está colgadísimo por esta chica. Unas cartas que se leyeron en el juicio y que dieron muchísimo juego, como os podéis imaginar. Y aunque no se dispone de las cartas que Ana le enviaba a Jaime, que podrían haber servido por otra parte para incriminarla, la correspondencia de Jaime deja entrever que había una cierta presión por parte de Ana para que acabara con esa situación. En palabras de Jaime, había que buscar soluciones. Estas soluciones que Ballet escribía en sus cartas iban numeradas como solución 1, S1, S2, S3 y así hasta 6 tipos de soluciones. Estas soluciones no se describían, pero sí se insinuaban. Para que os hagáis una idea de lo que os digo con las insinuaciones, es una de las cartas que apareció en el juicio, en la que se veía un recorte de periódico en el que había el anuncio de una película cuya trama iba del asesinato de una mujer. El anuncio de la película estaba señalado con una flecha. Durante el juicio, Ballet dijo que no sabía quién había dibujado la flecha y que en la página recortada también se hablaba de Ángel Nieto, a quien Ana y Jaime habían visto una vez correr en Múnich. En fin, en los informes de la policía alemana también se decía que Ana le comentaba mucho al director del Dresden Bank, donde estaba la cuenta de los 3 millones de pesetas, que tal vez la mujer de Jaime muriera pronto. Mientras tanto, en España, Jaime está viviendo su propio infierno particular porque su mujer no quiere saber nada de la separación. Le ha planteado la nulidad, pero Pilar, que era muy creyente, le dijo que tururú. Por otro lado, Jaime no quería simplemente separarse, porque imaginaros, eso sería un escándalo. Y él no contempla romper con ese estatus, liarse la manta a la cabeza y ponerlo todo patas arriba. De ninguna manera. Él, que era hombre de misa dominical, puesto en el sindicato vertical y muy bien visto por las altas esferas. Así que esta cabeza pensante, que quería lo mejor de ambos mundos, planea un crimen sin fisuras, o eso pensaba él. Así es como a principios de 1973 emprende una doble maniobra. Por una parte, dar la impresión de que está buscando salidas civilizadas a sus diferencias matrimoniales y por otra, preparar un crimen que ya está decidido. Lo primero que hace es, para guardarse las espaldas, consultar con un conocido psiquiatra llamado Gerardo González. Ballet le explica sus problemas y el médico decide que hay que hacer unas pruebas a su mujer
para ver si hay alguna posible salida, alegando problemas mentales, para así poder incapacitarla y así eliminar cualquier posible obstáculo para la nulidad. Pero claro, Jaime no le puede plantear eso a su mujer así de sopetón y abiertamente porque le habrían mandado a aquel sitio. Así que lo que hace Jaime Ballet es decirle a su mujer que van a hacer un viajecito de vacaciones y se la lleva al Hotel Pez Espada de Málaga. Una vez que están allí, le dice a su mujer que van a hablar con un psicólogo a ver si él les ayuda con esas diferencias matrimoniales. Y es allí cuando el psiquiatra Gerardo González se dedica a hacerle test psicológicos a Pilar Cano. Cuando Pilar intuye lo que pasa, porque en un principio, como os he dicho, ella pensaba que iba a una especie de retiro en el que un experto les ayudaría a reconducir su matrimonio, pues esta mujer se cogió un disgusto extremo, entró en depresión, le retiró la palabra a su marido, pero siguió insistiendo en que de nulidad, nada de nada. Y para colmo de desdichas, el psiquiatra le dice a Jaime que no ha encontrado nada que poder alegar de cara a la separación, la nulidad, incapacitar a su mujer, nada. Esto no supone un problema para Jaime, que ya se imaginaba algo así, por lo que de regreso a casa hacen una pequeña parada en Madrid y mientras su mujer se queda en un hotel, él va a entrevistarse con quienes puedan llevar adelante su plan para acabar con ella, según se descubriría después. Jaime se reúne con el que en principio quedaría encargado de hacer las cosas, un hombre llamado Helmut Patch, que en el momento del juicio en Pamplona trabajaba como portero en una ciudad alemana y allí estaba tan pichi trabajando porque a este señor no le extraditaron. Helmut Patch era un hombre violento conocido en los bajos fondos de Barcelona por ser un seguidor del señor con bigotito que invadió Polonia, que había cumplido condena en una cárcel de Burgos por un asunto de sustancias, y fue allí donde conoció a otro hombre, un español llamado Juan Midón. Y es Midón precisamente el vínculo entre Jaime Ballet y Helmut Patch. Midón había compartido estudios en la universidad con Ballet hasta el tercer año, aunque Midón había abandonado en ese momento y Ballet siguió estudiando. Juan Midón, realmente se llamaba, atención, Juan Francisco de Asís y de Nuestra Señora del Carmen Midón Leiva, tiene en 1973 un larguísimo historial a sus espaldas. Estafas, cheques sin fondo, hoteles de los que desaparece sin pagar la cuenta y mil historias más. Ballet hace mucho tiempo que no tiene contacto con él, pero sabe de sus movimientos, porque Ballet tampoco era trigo limpio y ya había sido procesado por el Tribunal Especial de Delitos Monetarios por tráfico de divisas y los movimientos que hizo para pagar a los que contrató para hacerle el trabajito y para mantener a Ana Álava en Múnich le costaron una multa de varios millones de pesetas. La persona que ayudaba a Ballet en sus tejemanejes económicos era nada más y nada menos que Fausto Preisler, primo de Isabel Preisler y amigo del marqués de Villaverde, que era el yerno de Franco. En algunos medios he leído que Fausto Preisler era hermano de Isabel y cuñado de Julio Iglesias, pero esto quedó desmentido e incluso Papucci, el padre de Julio Iglesias, mandó cartas a los medios para descartar este punto y para decir que Julio Iglesias no conocía a este señor para nada. Bueno, pues como os digo, Fausto Preisler, que vivía en Madrid, recordemos que Ballet y su mujer vivían en Zaragoza, bueno, pues Fausto Preisler fue el que preparó una reunión en Madrid entre Ballet, Patch, que era el alemán, y Midón. La primera reunión se produjo el 8 de febrero de 1973 en un pub hawaiano que se llamaba Contiki, que en aquella época estaba bastante de moda. Y en ella Ballet le encarga a su antiguo compañero de estudios que busque a alguien para acabar con su mujer, pensando siempre que esta persona sería Helmut Patch. Pero como él no quería mancharse las manos, pues lo dijo así, como de soslayo a Midón para que se encargara él de todos los trámites. Al día siguiente, Fausto Preisler dejó a Midón un sobre en un bar que contiene el equivalente a $500,000 de pesetas casi en dólares, $7,000, con una nota que decía 3.000 para ti, 3.000 para Patch y 1.000 para cancelar tus deudas. Este $500,000 de pesetas equivaldría en la actualidad con la calculadora de inflación a unos 65.000 euros.
Bueno, y así resumiendo un poco, digamos que Ballet tiene dos ayudantes a su servicio. Uno, Fausto Preisler, que es el que le ayuda con las cosas económicas, con sus negocios ocultos, digamos, y otro que se llama Midon, que es un antiguo compañero de estudios, que es el que tiene el contacto con la delincuencia que no es de guante blanco, el que le va a ayudar con el otro asunto que se trae entre manos. Como Paz, el alemán no estaba muy convencido de hacer él mismo el trabajo, decide trasladarse junto a Midon a Barcelona, porque allí conoce a un hombre que, según él, está dispuesto a todo por dinero. Este hombre se llama Peter Simet. Y sí, efectivamente, este hombre está dispuesto a todo por dinero. Y mientras todo esto ocurre, Ana Álava está cada vez más pesadita con el tema de que Jaime deje a su mujer. Así que a este no se le ocurre otra cosa más que el psiquiatra Gerardo González también vaya a entrevistarse con Ana. Pero al hombre no le apetece irse hasta Alemania y menos en un invierno tan frío como aquel. Así que deciden que Ana y Jaime se reúnan con este hombre en un parador de Toledo. Que digo yo que este hombre no tenía consulta, que si el Hotel Pez Espada, que si el parador de Toledo, no sé, qué raro todo. Bueno, total, que Ana Álava y Jaime Ballet se van al parador, donde el psiquiatra trata de manipularla para que se tranquilice un poco, pero Ana, en lugar de eso, coge un ataque de nervios, monta un numerito a la vista de todo el mundo y se coge un enfado para que las prisas. Así que el psiquiatra le recomienda que se vaya a una clínica de Elizondo porque así se va a relajar mucho. Y a Jaime Ballet, que también está con los nervios de punta, le dice que tiene que seguir una cura de semisueño, sea eso lo que sea, en la clínica del doctor Lartigao en Tarragona. Y como Jaime es muy retorcido, le dice a su mujer que lo que le ha provocado la tensión y que el médico le mande a esta clínica de semisueño es que ella no le quiere dar la nulidad matrimonial y vamos, que la culpa de todos sus problemas de salud mental. Sin embargo, cuando sale de la clínica aparece otro y le asegura a su mujer que quiere empezar de nuevo y reconstruir su matrimonio, que esta cura de semisueño le ha venido fenomenal, que ha recapacitado y que es otro hombre. En esta nueva oportunidad para el matrimonio, comienzan a viajar los fines de semana a Biarritz para jugar en el casino, especialmente a la ruleta. Ballet hace allí ostentación continua de todo el dinero que tiene, dejando fajos de dinero para que cualquiera pueda verlos. A Pilar esto le pone muy nerviosa porque, además de peligroso, le parece de un gusto pésimo. Pero a Jaime le da absolutamente lo mismo. Un día incluso, mientras dan un paseo por la playa de Biarritz, observan cómo 3 hombres les siguen. Jaime asegura que tienen aspecto de argelinos, pero Pilar dice que en absoluto, que más bien parecen del norte de Europa. Cuando vuelven a casa, este tema de los supuestos argelinos es comentado ampliamente con los miembros de la familia. Os podéis imaginar quién eran estos 3 supuestos argelinos, ¿no? Bingo. Midon, Paz y Simet. Los 3 piezas habían acudido a Biarritz para ponerle cara a Pilar y construir la historia del atraco. Luego, cuando llevaran a cabo su plan, Ballet diría que podrían haber sido los argelinos que les siguieron por la playa, porque era precisamente al regreso de uno de esos viajes de fin de semana, el domingo 15 de abril, cuando tenía que haberse producido el asalto, y con él la muerte de Pilar Cano, pero eso no pasó. Cuando el 16 de abril por la mañana Ballet llama a Midon y posteriormente habla con Pat, descubre que el alemán había decidido en el último momento no participar en el plan, a pesar de lo cual Ballet le suelta un buen fajo de billetes y le dice que mantenga la boca cerrada. Bueno, y llegados a este punto voy a hacer un pequeño resumen para colocarlo todo en orden cronológico y así entender un poco mejor la historia. Cuando Jaime Ballet deja el ayuntamiento de Zaragoza, va a trabajar o a pasearse, no lo tenemos muy claro, a la empresa de su padre. Allí conoce a Ana Álava, de la que se queda prendado, mantiene una relación con ella durante 2 años, hasta que su mujer se entera, y entonces manda a Ana Álava a Alemania. Paralelamente, intenta que su mujer le conceda la nulidad matrimonial, algo a lo que Pilar se niega en repetidas ocasiones. Así que Jaime idea un plan B, que es acabar con su mujer. Mientras,
A su mujer le dice que está intentando arreglar su matrimonio. Y entre otras cosas, para arreglar su matrimonio plantea unas cuantas excursiones a Biarritz, a jugar en el casino. Bueno, para llevar a cabo su plan de acabar con su mujer, contacta con un viejo amigo de universidad, Juan Midón, este que tiene un nombre tan largo, y este a su vez contacta con un alemán al que conoció en la cárcel que se llama Helmut Patch. Helmut Patch y Midón necesitan un ayudante que en teoría va a ser el que de verdad acabe con la vida de Pilar, y así es como dan con Simet, que es un conocido de Patch que vive en Barcelona. Todo el plan iba a llevarse a cabo el día 15 de abril, pero Patch se echa atrás en el último momento y decide no participar. Así que tienen que reorganizarlo todo y finalmente será Simet el que ejecute el plan. Bueno, y hasta aquí el resumen. Os dejo con la continuación de la historia. Y así llegamos al sábado 28 de abril, cuando Simet llama a Jaime y le dice que van a tener que aplazar el trabajo porque ha cogido gripe y no se encuentra bien. Jaime Ballet le dice que vale que descanse el sábado, pero que el domingo sí o sí tienen que llevar el plan a cabo. Jaime le dice a su mujer que van a salir al día siguiente para Biarritz. Pilar no está nada de acuerdo porque piensa que hacer un viaje en un día es bastante peligroso, además de muy cansado. Pero Jaime se muestra inflexible en este punto y dicen que sí o sí se van a ir a Biarritz. Cruzan la frontera a las 4 de la tarde, hacen unas compras, entran a jugar al casino a las 5:30, luego hacen más compras, pasean por la playa, a las 8 cenan en el restaurante Altamar y a las 9 emprenden el regreso a Zaragoza. Antes de llegar a Pamplona, en el puerto de Velate, a 29 kilómetros de la capital navarra, Ballet aparca su coche un 1500, en un Seat 1500, que era un cochazo en aquella época, en un viejo tramo de una carretera en desuso. Allí está el matrimonio pegándose una siestecita cuando aparece Peter Simet, que saca a la mujer del coche, le da un golpe en la cabeza con una barra de hierro, además, y luego otros tantos que la hacen caer al suelo con una intensidad inusitada, según el informe del fiscal, lo que hace que Pilar pierda la vida en un tramo que va entre los 15 y los 30 minutos. Ballet, que tenía que ser golpeado en aquel momento con un tubo, de forma que por lo menos perdiera el conocimiento, pues finalmente no las tenía todas consigo. Aquello de perder el conocimiento en un lugar apartado le daba un poco de miedo, así que cogieron el cuerpo de Pilar, lo colocaron en el suelo del asiento delantero derecho del 1500, condujeron 2,5 kilómetros hasta un tramo de la carretera principal, lo dejan un poquito apartado del arcén, el coche, y Simet y él se van a un paraje de hayas que había pegado a donde habían dejado el coche. Allí Simet le golpea con el tubo envuelto en una gamuza para que no se hiciera mucho daño, pero el suficiente para hacerle sangre. Realmente Ballet sufre unas cuantas erosiones en la cara afectándole a la nariz por la que sangraba. Simet huyó con el bolso de la víctima, que tenía 180.000 pesetas, pero no se lleva las 100.000 que hay en una bolsa en los asientos del coche, ni las joyas de Pilar, ni 100.000 pesetas que tenía Ballet en sus bolsillos. El plan era que Ballet esperara a que alguien parara e hiciera el descubrimiento, pero como aquello no se producía, después de casi 2 horas, con el pañuelo manchado de sangre, empezó a hacer señas a un 600 en el que viajaban unos jóvenes que venían de cenar. A estos chicos les contó que le habían atracado y que habían acabado con la vida de su mujer. La Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos prácticamente de inmediato. La versión que dio Ballet de los hechos es que le dio un golpe de sueño y se detuvo a dormir, y mientras estaban durmiendo fueron atacados en el interior del coche. Primero su esposa, y él al oír los gritos se despertó, y luego él, que perdió el conocimiento al ser golpeado. Pero todo eso era demasiado endeble y dejaba muchos puntos oscuros, porque ¿cómo es posible que no tuviera la camisa manchada cuando estaba inconsciente y sangrando por la nariz? ¿Cómo se puede perder el conocimiento con heridas tan insignificantes? Pues vamos, es que tenía prácticamente unos rasguños. Así que, como os he dicho al principio del caso, Ballet acabó en la prisión de Pamplona solo una semana después de que ocurrieran los hechos.
Entre tanto, los investigadores empezaron a encontrar pruebas de que quizá podría haber alguien más implicado en los hechos. Así fue como encontraron a una pareja de novios que estaban con el coche parado a un lado de la carretera y llegó un hombre y les enchufó con una linterna para ver lo que había en el interior del coche. Esta pareja de novios se quedó, aparte de asustada, bastante alucinada. Así que decidieron por lo menos seguir con la vista al sospechoso y vieron cómo se metía en un Morris de color rojo. Este hombre que se metía en el Morris de color rojo no era otro, sino Simet, que estaba allí para verificar que aquellos dos no eran Pilar y Jaime Balet. Bueno, esta pareja de novios, como os digo, vio que era un Morris de color rojo, pero es que además se quedaron con la matrícula. Cuando empezaron a investigar la matrícula, resulta que la matrícula pertenecía a un coche propiedad de Midón. En su interior encontraron un tubo de plomo envuelto en una gamuza, que se supone que fue el tubo con el que golpearon a Jaime Balet. Cuando cotejaron el tubo de plomo con el que habían encontrado en el lugar de los hechos, con el que habían golpeado a Pilar, resulta que eran dos partes de un mismo tubo. Así que la policía detiene también a Midón, que enseguida cuenta su versión de los hechos. Dice que él no ha hecho nada, que ha sido Simet. Simet dice que a él le han contratado para hacerlo y que le han contratado Midón y Patch. Así que llaman a declarar también a Patch, que realmente fue el que contó cómo habían pasado todas las cosas. Sus declaraciones fueron las que ayudaron a reconstruir los hechos. Y aquí viene una parte que no he logrado entender del todo de la historia, y es cómo Simet y Patch acabaron en Alemania sin ser juzgados en España. Porque Balet y Midón fueron detenidos y permanecieron en la cárcel hasta que se les celebró el juicio. Pero Patch y Simón nunca fueron extraditados a España y sobre ellos no cayó el peso de la justicia de este país. El juicio, que empezó en septiembre de 1977, fue un juicio muy mediático en el que el fiscal pidió pena capital para ambos acusados. Para Balet, por tratarse de un parricidio con alevosía, precio, premeditación y nocturnidad, y en el caso de Midón, también por asesinato, con los agravantes de precio, premeditación, nocturnidad, reiteración y desprecio de sexo. A pesar de esta petición de condena, ya se sabía que la pena capital no se iba a ejecutar y que sería conmutada. Además, ya os explicaré luego por qué es esto. Además, se solicita 1 millón de pesetas para cada uno de los 4 hijos de Jaime Balet en concepto de indemnización y 250.000 pesetas para cada uno de los padres de Pilar Cano. El juicio, que se extendió durante 7 días de vistas, citó a 37 testigos, entre los que se echó en falta una persona, Ana Álava, la amante de Balet, que en aquellas fechas ya estaba casada y tenía un hijo. Sin embargo, lo que sí apareció en el juicio fueron un fajo de cartas que Balet le había enviado a Ana y que le incriminaban bastante. Ana las había entregado traicionado a Jaime, y todo ello a cambio de no comparecer en el juicio. Balet, por su parte, habló de un matrimonio insoportable y también describió a su mujer en términos bastante despectivos. Entre otras lindezas, aseguró que no se enteraba de nada y que hasta para las cuentas de la carnicería necesitaba la ayuda de su hijo, que en aquel entonces tenía alrededor de 10 años. El juez no tardó mucho en dictar su veredicto, porque el 2 de octubre se hizo pública en la Audiencia Territorial de Pamplona la sentencia por la que Balet y Midón fueron condenados a sendas penas capitales. Como os he dicho antes, ya antes del comienzo del juicio se sabía que estas penas no se iban a cumplir, porque el indulto del 25 de noviembre de 1975 les conmutaba la pena y el del 14 de marzo del 77 les reduciría los años en prisión. La sentencia de la Audiencia Territorial de Pamplona fue recurrida ante el Tribunal Supremo, pero fue confirmada enteramente por este alto organismo el 17 de mayo del 79. En la primavera de 1980 se supo que Jaime Balet ya gozaba del régimen de prisión abierta en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Madrid. O sea, no cumplió más que 7 años de condena. Es increíble esto. Simultáneamente a la publicación de la sentencia en España, se empezaba a instruir en la República Federal de Alemania el proceso contra Peter Simet y Helmut Patch, autor y supuesto implicado en el crimen.
Los alemanes fueron juzgados en su país y el 24 de junio de 1980 la Sala Primera del Tribunal Superior de Múnich dictó sentencia en el conocido allí en Alemania como el proceso de la muerte por encargo y en España como el crimen de Velate. El tribunal condenó a Peter Simet a la pena de cadena perpetua efectiva durante 15 años y al otro, a Helmut Patch, a 6 años como cómplice. La pena capital en España fue eliminada con la Constitución de 1978. Dejaba un resquicio para los tiempos de guerra, pero en 1995 la abolición ya fue total bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, la aplicación de esta pena capital, como ya os digo, fue anterior, y este juicio, que se celebró un año antes de la abolición de la pena capital, ya sabían que no se iba a ejecutar. Y bueno, ahora os voy a contar un dato muy interesante del que mucha gente habla cuando se habla de este caso, y es porque este caso es muy, muy, muy poco conocido cuando es un caso que en su época hizo correr ríos de tinta. Mucha gente dice que es que la familia Vallet es una de las grandes fortunas de España. De hecho, está considerada como la 14ª fortuna española y la mayor fortuna de Aragón. La empresa Saica, la empresa que fundó el padre Jaime Vallet junto a su hermano y su cuñado, y en la que entró a trabajar Ana Álava, es hoy el principal grupo industrial de Aragón, una empresa que es la proveedora de cajas y de embalajes para Amazon. Así que os podéis imaginar, con lo que ha crecido Amazon en España, lo que ha podido crecer esta empresa. Para crear la empresa transformaron una empresa textil que había sido creada en 1916 por Raimundo Vallet, y su primera plantilla estaba integrada por 6 trabajadores. Actualmente la familia Vallet y la familia Aragües, que son las dueñas de la empresa, manejan un patrimonio estimado de 1.500 millones de euros. Y el año pasado, a través de la sociedad patrimonial que maneja su fortuna, distribuyeron 65 millones de euros en dividendos entre la familia. Dicen que es precisamente por este capital y esta influencia que tiene la familia Vallet por lo que este caso es un caso tan poco conocido. Tan poco conocido que realmente no se sabe ni dónde está Jaime Vallet, si sigue vivo. ¿Dónde está Ana Álava? Tampoco se sabe. No se sabe ni con quién se casó, ni cómo se llama su hijo, ni si tuvo más familia. No se sabe absolutamente nada. Y pensándolo bien, la de Ana Álava sería una entrevista buenísima, pero está missing. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Espero haberoslo descubierto. Este es un caso que me sugirió un suscriptor o una suscriptora, no recuerdo quién, pero de verdad que muchísimas gracias porque me ha gustado muchísimo investigar este caso. De este caso no he podido encontrar la sentencia. Me he tenido que basar todo en recortes de prensa, en la hemeroteca, que ya os digo que publicó muchísimo, pero con una información bastante sesgada y ha sido un poco complicado encontrar información objetiva de lo que sucedió. También podría haberme basado en un capítulo de La huella del crimen, que es una serie de televisión española, para los que no seáis de España. Aquí en España es muy conocida. Bueno, el capítulo se llama El caso del procurador enamorado y es del año 1985, pero este caso realmente es un poco inventado porque en vez de concejal, Jaime Vallet en teoría es procurador, los nombres están completamente cambiados, las situaciones son extrañas, incluso la ciudad de los hechos es otra. Así que, bueno, si os apetece verlo, el capítulo está bien, pero realmente no se parece mucho a lo que pasó. Pero bueno, aquí está el caso, que espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.